costó? ¿Qué hiciste para conseguir ese título? Si hay honor o no hay honor en ese título, si hay integridad o no hay integridad. Doctores, es agradable cuando tú consigues algo con integridad. Es algo que nadie te lo va a quitar. Tú lo vas a llevar de por vida. Pero cuando consigues algo que no tiene integridad, sí lo vas a tener, pero jamás vas a poderlo disfrutar. Y se lo dice alguien que ha conocido y ha experimentado muchas veces muchas cosas con sus colegas, y eso es algo muy real. Los que autores esfuérzanse, están acá para aprender. El camino que viene, ya están a mitad de camino, miren, ya es tercero, cuarto año ya es correr, ¿no? Pasan tercer año, cuarto año ya es, ya solo esperan el título, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Ustedes se han dado cuenta, ustedes han notado en los hospitales, ¿cuánto de nota les no van a dejar mentir? ¿Cuánto de nota les han puesto en sus prácticas? 20. Eso Se salude 20. es bien difícil, o sea, es bien difícil que jalen en prácticas, es bien difícil porque siempre la nota que colocan los docentes es de 16, 17, 18 o 20. Yo tenía docentes que decían, doctor, ¿y cuánto va a poner nota? Me daba la hoja de calificación, tú ponte tu nota. Yo tenía docentes que eran así. Ok, doctor, sí, la que tú te pongas yo te firmo. ¿Qué nota creen que me ponía? 20. ¿Por qué hacía eso? Porque mis compañeros tenían 20, entonces dice, para no bajar el promedio. Pero a lo que yo voy, doctores, es que no es tan complicado donde sí va la parte teórica. Siempre la parte teórica es quien va a tener dificultad más que la práctica. Es que no tengo esa parte cuarto año, pero clínicas es más fácil. Se dan cuenta, o sea, no está como por ejemplo, en ciencias básicas sí es más pesado, porque exclusivamente de teoría y de práctica intra de acá, y depende del docente que les toque cierta rigurosidad. Pero cuando es en clínicas es más fácil, es cuestión de esforzarse. Pero por eso les digo, o sea, miren lo que yo sentía. Yo cuando estaba en clínicas pensaba, decía, bueno, estoy aprobando todo, qué chévere, soy bueno, ¿no? Uno cree que es bueno, porque apruebas y dice, oye, el doctor me ha puesto 19. Entonces desde ahora les voy diciendo que eso es engañoso. No porque te ha puesto 20, es porque realmente merecías ese 20. Disculpe que lo diga así, pero esa es la cruda realidad, ¿ya? Lo real es que tú eres consciente de qué tanto mereces esa nota o no. Pero bueno, si el profesor lo puso, nadie tiene por qué negarlo. Lo quiso colocar, que lo coloque. Pero ustedes esfuércense en sacar una nota que realmente ustedes realmente se han esforzado. ¿Ya, chicos? Eso sí siempre los voy a pedir. Y para lograr eso, doctores, ustedes tienen que mejorar su método de estudio. Y voy a volver a repetir. Lo voy a repetir muchas veces. Si están grabando las clases, ese es el peor método de estudio, por si acaso. Creen que están aprendiendo, pero les aseguro de acá, un año, 2 años, les hago preguntas, no se van a acordar absolutamente nada. Lo que están haciendo es aplicar su memoria. ¿Listo? La forma correcta de estudiar en clases teóricas, según muchos libros, es de que tú escuches lo que digo, lo entiendas y lo escribas con tus propias manos de lo que entiendes en el momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu cerebro con el tiempo se haga muy ágil para captar la información de lo que tú escuchas. Pero cuando tú te confías con la grabación, ¿qué es lo que dices? Después lo voy a revisar. Y tu cerebro no se va a esforzar en entender lo que digo, porque dice, bueno, si no entiendo lo voy a volver a escuchar. Y para mala suerte ustedes, son tantas clases que van a hacer, que no van a terminar de escuchar todo. Y ya quedó un vacío, un conocimiento, ¿no? ¿Y qué les va a quedar? ¿Memorizarlo? No. Porque si hacen un examen tienen que aprobar y van a aplicar ¿qué? Memoria. Y la memoria tiene un plazo aproximadamente no más de un mes. Por eso es que a ustedes les da miedo cuando dicen que vamos a tomar examen de todo. No, pero lo de la primera unidad ya me olvidaba. Es porque la memoria es así. A veces que no me con confianza, no me opongo, pero ya descubrí que ese método no sirve. Ya lo he visto en varios estudiantes. Dan buenos exámenes, pero al final con el tiempo se olvidan. Acostumbren a su cerebro a razonar en vivo, en el momento. Traten de entender las cosas en el momento. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es laboratorio. Y 2 tipos de laboratorio en la parte renal. En la parte renal solo me interesa 2 cosas, doctores. Un examen de orina
y un cálculo de la función renal. O sea, cuando un paciente les viene, les va a hacer la siguiente pregunta: doctor, yo quiero que usted me diga si mi riñón funciona bien. Entonces son dos cosas: le vas a pedir un examen de orina y algún método que te permita calcular su tasa de filtración glomerular. Nada más, doctores, eso es todo lo básico que tienes que pedir. Dentro de lo que es el examen de orina, ustedes van a ver las características físicas que tienen, fisicoquímicas o bioquímicas, hematuria, proteinuria, si hay glucosa, y la parte sedimentosa o microscópica, que van a ver 6 cilindros, ¿no? Leucocitos, células epiteliales, bacterias o lo que podamos encontrar. Bajo esto, doctores, ustedes van a poder determinar una infinidad de diagnósticos. Con un solo examen de orina pueden llegar a una infinidad de diagnósticos, pero lamentablemente los médicos se han acostumbrado a examen de orina. ¿Para qué lo piden normalmente? Para infección venérea. Hacen un examen de orina para ver, pero por ahí encuentran cilindros tales, como no lo están familiarizados, no le dan la explicación completa al examen de orina. Y dentro de la función renal, ustedes tienen que calcular básicamente la depuración de creatinina. Eso es lo que tienen que calcular. Para eso necesitan creatinina sérica. Ahora, hay otro tipo de estudios que me van a ayudar a mí a calcular la tasa de filtración glomerular, que son los famosos isótopos radioactivos, que es una manera también de valorar la función renal un poco más caro, un poco más radioactivo, diría yo, o sea, como su nombre lo dice, un poquito te expones a eso. Lo otro es calcular la concentración plasmática de urea y su depuración también de urea, que es algo que normalmente no lo hicimos, solo hicimos inulina y creatinina, pero también se calcula la depuración de urea, por si acaso. ¿Por qué ahora vamos a aprender eso? Porque, doctores, recuerden que existe una enfermedad que se llama el síndrome urémico. Conózcanlo muy bien, porque en la parte renal es un síndrome que tienen que conocerlo muy bien. ¿Ya? Sus componentes, lo vamos a ver. Y por último, la parte de la osmolaridad urinaria. Y eso tiene que ver mucho con el ADH. Creo que esa parte, en las prácticas de laboratorio que hicimos, cómo calcular la osmolaridad urinaria mediante la densidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Calculan la densidad, se multiplicaba por 35 y podían calcular la osmolaridad. Y de esa manera ustedes pueden determinar por el clearance de agua libre, que se debe de acordar, calcular si el paciente tiene un balance positivo o negativo, o hay déficit de agua o no hay déficit de agua. ¿Listo? Y eso determinará su ADH. Entonces, gracias a estos dos mundos que tienen que conocer, es que el laboratorio se pide. Punto. No hay más. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la orina. Como un repaso rápido, porque ustedes ya han hecho prácticas de orina, manejar las tiritas, así es que no hay mucho que les pueda enseñar, pero sí vamos a explicar un poco la parte clínica, cómo se puede utilizar. Densidad urinaria, básicamente, el citómetro. La creatinina puede variar, doctores. A mí no me interesa la cantidad de creatinina, me interesa la depuración de creatinina. ¿Listo? La urea, básicamente, observen, 15 a 40 gramos, sodio 3 a 6 gramos, potasio 2 a 3 gramos, calcio de 150 a 250 miligramos, fósforo de 400 a 1000 miligramos y albúmina normalmente debe ser menos de 20 miligramos o proteínas totales menos de 30 miligramos. Ese es el 24 horas. Eso es lo mínimo que tendríamos que tener. Se considera hasta 150 miligramos como proteínas totales si es que queremos ser muy tolerantes con respecto a las proteínas de orina, pero de preferencia menos de 30, ¿ya? Doctores, menos de 30. ¿Listo? Entonces, para el análisis de orina es importante una cosa: sean muy observadores, vean las características de la orina. ¿Listo? Si tiene sedimento o no tiene sedimento. El color de la orina. ¿Ya? El olor de la orina. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, ahora que ando a yo me acuerdo, mi profesor decía: júntate todas las muestras de orina de todos los pacientes y comienza a olerlos. A olerlos, decía así. A ver, ¿cómo huele esta orina? Y esta. Y me dijo: ¿sabes qué diagnóstico tiene tu paciente solamente por el olor? Y por ejemplo, el olor característico de un paciente que tiene pseudomona es muy peculiar. ¿Ya? El olor que tiene un paciente por estafilococo aureus, o sea, cada infección tiene un olor peculiar. No todos,
Un paciente que tiene cetosis diabética, ¿cómo sería el olor? La manzana. Ya, como manzana. Entonces, ¿quién está tomando manzana? El paciente está ahí. Entonces, cada característica, doctores, tiene que estar muy reflejo en su mente cuando lo van a percibir. Bien. Entonces, es importante que vean las características visuales, vean muy bien las características de la orina. Normalmente, el error más garrafal que cometen es lo mismo, lo puedo repetir. Si tú tomas mal un AGA, no leas ese AGA, porque vas a dar un falso valor. Si tú tomas un EKG y tomas mal el EKG, no leas el EKG, porque vas a dar una interpretación equivocada. Si tú tomaste mal el examen de orina, peor, vas a dar una mala interpretación. Y esto es importante porque casi el 60% del error de lectura de un examen de orina es por esto. Y pasa, por ejemplo, mis internos, la otra vez, el interno de cirugía hace la interconsulta porque dijo el paciente viene por cólicos, dolor, que le duele en la parte dorsal, que se va a genitales y el examen de orina salió con hematíes. ¿Qué sospechan ahí? Una litiasis renal. Y sí, pues encontró litiasis. Y lo curioso es que interconsulta medicina para el manejo de dolor, antibióticos, lo que necesite. Y lo curioso es de que cuando nosotros conversamos con la paciente, me dice que estaba en su ciclo menstrual. ¿Qué creen que tenía? No era un cólico renal, ¿qué era? Cáncer. Los famosos cólicos menstruales, ¿no?, que tenían. Entonces, y ahí lo miré al interno y digo, no le has preguntado, uy doctor, se me pasó. Ese valor binario no tiene validez. Ese es un principio que necesito que recuerden. Ningún valor de laboratorio, ningún análisis de laboratorio es válido si no va asociado a una clínica. O sea, si te dan en frío, mira este laboratorio, tiene esto, tiene aquello, pero si no estás en una clínica no es válido, doctores, ¿ya? No es válido porque pueden interpretar lo que ustedes quieran, pero si no hay una relación clínico-laboratorial, doctores, tengan mucho cuidado. Entonces la muestra debe ser tomada en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ahora en la tarde o en la noche, antes de dormir? Porque está concentrada. Es la más pura. Claro, tú necesitas una orina que tenga la mayor concentración de sedimento. Y la única manera es que sea más tiempo en el cual orinan. Normalmente ustedes no orinan en la noche. Normalmente ustedes duermen, se despiertan al día siguiente y ya van a orinar. Durante toda la noche están durmiendo, ¿no? Quiero pensar que es así. O es que a la 1 de la mañana se levantan, van al baño, a las 3 de la mañana se levantan y van al baño. Normalmente no es así, ¿ya? Normalmente, y es por eso que la primera orina contiene la mayor concentración de sedimentos, de bacterias, si hubiese, y es más fácil diagnosticar y encontrar la patología. Por eso es que las primeras horas de la mañana, la primera orina, doctores, es más importante para nosotros. ¿Listo? Básicamente, para el examen químico, el estudio microscópico, que es la parte sedimentosa. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular la cantidad de creatinina, de urea, de sodio, potasio en orina, normalmente les aconsejo pedir una orina de 24 horas. ¿Sabe qué, señora? Por favor, junte esta galón de 24 horas, traiga algo, se toma una pequeña muestra de la orina y se hace todo el estudio bioquímico. De preferencia debería ser así. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo te tomo una muestra de orina en la primera hora de la mañana? ¿Cómo va a salir la concentración de tu sodio, potasio? Más concentrada. ¿Qué pasa si tomas agua y orinas y al mediodía has orinado bastante? ¿Cómo va a salir la concentración de creatinina, sodio, potasio? Más diluido. En la noche, peor, si has tomado mucho más agua, va a salir mucho más diluido. Entonces, no es real. La única manera de determinar que todo está bien es que sea de 24 horas. ¿Ya? Entonces, cuando quieren hacer estudios cuantitativos, tiene que ser orina de 24 horas. ¿Ya? Por favor. ¿Recuerdan esto? La recolección del chorro tiene que ser el chorro medio, ¿no? Muy bien. Previa a asepsia. Y eso es importante. Analice la muestra dentro de las primeras 3 horas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú dejas que la muestra pase más tiempo,
se modifica tanto el pH, se modifica ciertas sustancias que al final te dan un falso resultado, ¿no? Entonces, para varones, ya saben, tiene que haber limpieza, aseo, ya botan el primer chorro, nunca se agarra el potecito de orina así, se agarra por abajo, ¿ya? Porque así puedes contaminar y realmente si pues sabe, oye, tienes muchas bacterias en tu orina. Hacen el cultivo y crece algo de 6 gérmenes, 3 gérmenes, 4 gérmenes. Y al final dicen, qué extraño, ¿por qué tienen gérmenes? Porque se ha contaminado la muestra. Tengan mucho cuidado. Igual, la higiene, sobre todo, es importante, ¿ya? En el varón es más fácil recolectar la muestra de orina, el problema es en las damas. Entonces, porque a veces la higiene, el contacto es mucho más directo con tejido epitelial. Entonces, una cosa que van a descubrir es que cuando ustedes ven la muestra de orina que tiene tejido epitelial, células epiteliales, probablemente sea una muestra contaminada, ¿ya? O células escamosas. ¿Cómo harían en un bebé? Sí, esa es una manera. Dolorosa. Con ese elemento. No, dice un huevito jamás. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo otro es usar bolsas colectores. Tiene que ser buena higiene y sellarlo bien, ¿no? Para que pueda buscar la muestra. Pero la idea es que tiene que ser lo más limpio posible. Es más complicado en niños, porque tú no sabes en qué momento el niño va a orinar, ¿no? O sea, por lo menos el adulto te dice, ya voy a orinar. Entonces, y la otra es colocarle una sondita, ¿no? Una sondita vesical y esperar que salga orina por ahí. Esa es otra manera. Pero a haber casos de obstrucción muy severa que ni la sonda pasa y a veces hay que tomarle muestras a nivel suprapúbico, ¿ya? Se hace. Bueno, miren, ustedes pueden tener diferentes colores de orina, ¿no? Miren, acá medio púrpura, acá color tipo, ¿cómo le llamarían este color? Guaraná. Es de manzanilla. ¿Qué color? Manzanilla. Manzanilla. Pero bien cargado. ¿Cómo le dicen color? El término que normalmente van a escuchar que dicen es té cargado. ¿Cómo se le escucha? Como té cargado. A este acá, Coca-Cola. ¿Ya? Sí, como Coca-Cola. Sí, dicen Coca-Cola. Y este acá. Bueno, ya, pero ahora Fanta existe, Fanta roja y Fanta Fanta naranja. Cruz. ¿Has dicho Cruz? Sí. Bueno, el detalle está que van a encontrar diferentes tipos de colores. Por ejemplo, si fuese color verde. Verde, ¿eh? Sí, verde. ¿Qué germen, qué bacteria produce un color verde? Sé que he hecho expertos en la microbiología. Escherichia coli, no tanto. Pseudomonas. Cuando a veces el paciente tiene una orina verde o alguna herida que ustedes ven en su paciente se torna color verde y un olor muy peculiar, tendrían que oler. Esa es una pseudomona. Tengan mucho cuidado porque tienen alta resistencia. Las pseudomonas son normalmente gérmenes más hospitalarios. Entonces, me acuerdo un paciente comenzó a orinar verde. Hicimos el cultivo y salió pseudomona. En algunos casos, cuando es muy abundante, se pone así, ¿verdad? Entonces, cada uno, ¿por qué tiene que ser puesto color púrpura? No. Esa ya es una reacción química, ¿no? Que se da por el material de la bolsa. Entonces, ustedes tienen que conocer todo eso porque algún día les va a pasar. Miren, ustedes acá viendo, pero una vez ahí me tocó una orina color medio plateado, grisáceo. Nosotros quedamos, ¿y eso qué es? Ya. Hay fármacos que pueden cambiar los colores también de la orina. Por ejemplo, ¿qué fármaco podría poner la orina de este color? La rifampicina. El que usan todos cuando van a la farmacia. ¿Qué paracetamol? Miren, sucede que los pacientes van a la botica y la botica dice, tengo problemas urinarios, me duelen mis riñones. Es la prueba clásica. Y el farmacéutico dice, sí, te ves bien, tómate esta pastilla.
Y esta pastilla les cambia el color así. Y viene la emergencia, oh, pero día a día ahora estoy mirando mal, el niño se está mejorando. ¿Qué pastilla tomaste? Si te traen la pastilla, que es clásico, ¿no? En todas las farmacias les dan lo mismo. Es un antibiótico, pero asociado a un analgésico de vías urinarias, que se llama, el nombre comercial es piridina. Y el nombre se llama fenazopiridina. Acuérdense muy bien ese nombre, porque sí se van a topar con ese medicamento, fenazopiridina. ¿Ya? La fenazopiridina es un analgésico de vías urinarias, es el único analgésico de vías urinarias que calma, pero tiene una peculiaridad, va a hacer que tu orina se torne de color anaranjado, anaranjado, hasta ahí un anaranjado nuevo fosforescente, ¿eh? Así bien llamativo es un anaranjado. Entonces, por ejemplo, tienen que conocer ello porque es el fármaco más usado, ¿ya? Más usado, fenazopiridina. Y este fenazopiridina lo van a asociar con ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, o sea, lo van a asociar con todos los quinolonas que puede haber para tratamiento de infecciones renales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dices? Te arde la orina y de paso te da antibióticos. Entonces la gente toma porque la farmacia le da. En Perú tenemos esa dificultad. Todo te lo venden sin receta médica, ¿no? Y eso está mal. Por eso es que en el Perú la resistencia al ciprofloxacino es alta. No se les va a ocurrir dar ciprofloxacino a un paciente sabiendo que casi el 70% de los pacientes peruanos son resistentes al cipro. Entonces, si le vas a dar cipro, tendría que ser una persona que no vive en Lima. Tendría que ser alguien de provincia muy alejado, que no ha sido con... ¿Yo tomo antibióticos? No, jamás he tomado antibióticos. A él podría darle cipro. Pero alguien que ya tomó antibióticos y tiene una infección urinaria, les aseguro que no le va a hacer absolutamente nada al ciprofloxacino. No le hace absolutamente nada. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ir viendo cómo cada una de estas sustancias van a ir cambiando el color. Se ha tomado remolacha, beterraga, entonces va a cambiar el color de la orina. Entonces ustedes tienen que preguntar todo ello. Bueno, ya. Ya, entonces, características del aspecto si es turbio. A ver, ¿qué podría hacer que tu orina se ponga turbia? Proteinuria. Ya, una proteinuria. ¿Qué más? Infecciones. Ya, no es infeccioso. Sale examen de orina, leucocito 0,2 por cámara. Deshidratación. Proteínas 0. Deshidratación. La urea. Glucosa alta. Podría ser, pero no. Cristales como Cilindros. ácido úrico podría elevar un poquito. Doctores, los fosfatos y sulfatos, el exceso de fosfatos también te pone medio turbia la orina, por si acaso, y espumosa, ¿ya? Fosfatos también, el exceso. Bien, vean las características, ¿no? Tiene que ser muy transparente, ¿ya? El olor, normalmente le conocen el olor sui generis, ¿no? Muy peculiar. La orina tiene un olor muy peculiar que casi se parece mucho al amoníaco, ¿no? Por ahí va el olor, ¿ya? Y se acuerdan que puede haber acetonuria, enfermedad alveolar, ingesta de espárragos, pueden generar olores muy peculiares, ¿ya? Ustedes han dicho acá el olor a manzana, por ejemplo. La densidad es relativa, depende del estado de hidratación del paciente. La densidad, de igual manera, vamos a ver de acuerdo a la hidratación. Y acá viene la parte del pH. Recuerden, doctores, que dependiendo de su pH, ustedes van a tener la predisposición a tener infecciones o no. Porque hay bacterias que se desarrollan en pHs alcalinos y otros que se desarrollan en pHs ácidos. Entonces, normalmente el pH puede ir de 4 a 8, otro que te de 5 a 8. Y por ejemplo, si va de 5 a 6 o de 4 a 6, ¿qué produce un pH ácido? Ayuno. O sea, si ustedes, bueno, ¿cuántos están ayunando el día de hoy? Uno, dos, no están comiendo. O que tengan acidosis metabólica, que por lógica van a eliminar hidrógeno en esa orina, va a ser más ácida la orina. Alimentos altos en proteínas, los carnívoros. ¿Ya? Los carnívoros siempre tienen orina ácida, ¿listo? O los que tienen enfermedad renal aguda, por lógica, van a ser también orinas más ácidas. Y los que tienen pHs alcalinos, periodos prandiales, dietas vegetarianas, los que son vegetarianos
pues genial. Porque cuando el pH es alcalino, bien difícil que sufran de infecciones urinarias. Bien difícil. Es bien difícil que las bacterias puedan desarrollarse de forma óptima. Pero sí, hay un agente que le gusta el pH alcalino. ¿Quién es? Proteus. Proteus, ¿no? Eso sí, tenganlo muy presente. ¿Ya? Y produce cálculos. ¿Qué cálculos de la? De struvita. Entonces, estos cálculos básicamente es muy común, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de infecciones tubulares. Bueno, van a ver la glucosa y recuerden, doctores, que cuando tenemos glucosa más de 180 miligramos por decilitro, recién ustedes van a orinar glucosa, por si acaso. ¿Ya? Hemoglobina, sí, también van a tener hemoglobinuria, que es diferente a hematuria. Son dos cosas diferentes. Hemoglobinuria y hematuria. ¿Cómo se diferencian una hemoglobinuria y una hematuria? Espuma. Mayor Características. Espuma. Espuma. Porque es proteína. El color, ¿cómo es el color de una hematuria y de una hemoglobinuria? Uno es color rojo y el otro también rojo. Rojo pálido. Vino. Color vino. Negro. Hemoglobinuria es normal. En realidad, si es hematuria, uno le dice, puede ser una hematuria muy suave, por si acaso. Le dicen color lavado, bueno, ustedes. El lavado de carne. ¿Han lavado la carne una vez? Sí, de Ya, pollo. cuando lavas la carne, La mioglobina. el agua que sale de un color medio rosado, ¿no? Ya, es una orina de esas características, le dicen que es una hematuria. Y la hemoglobinuria, básicamente, también se considera como el color de té cargado, porque tiene un color no rojo, sino un rojo medio marrón, pero no negro, por acaso. ¿Listo? Y lo otro es que si es una hematuria de origen de las vías urinarias, nunca se olviden, pueden hacer que coágulos. Y si es una hematuria de origen glomerular, no hacen coágulos, por si acaso. Y hay cilindros. Y si es una hemoglobinuria, netamente no hacen coágulos. Y lo curioso es que la hemoglobina sedimenta. ¿Ya? Van a ver cómo cambia, se va sedimentando. Entonces, son características que tienen que observar para diferenciarlo. Acetonas, de hecho, doctores, miren, justo tuve un caso el día de ayer en el hospital. Llegó una cetosis diabética. Diabético que llegó con 550 de glucosa, con mucha sed, con su cusmol, que respiraba, una falta de aire, saturaba 99%, pero sentía que le faltaba el aire. Y le pedí su examen de orina y ¿qué cree que salió? Cuerpos cetónicos negativos, con un pH de 6.9 y bicarbonato en 4. ¿Qué? Alcalosis. Es una acidosis metabólica, pero cuerpos cetónicos negativos. ¿Es una cetoacidosis o no? Sí. ¿Es diabético? ¿Pero por qué? Era diabético. ¿Hay cuerpos cetónicos? Es indiferente, creo. A ver, repito, tengo un paciente que tiene glucosa de 500. Ya está. Tiene Kussmaul. Tiene una acidosis metabólica severa con un pH 6.9 y bicarbonato en 4. O sea, ni siquiera 24, nada, 4. Es una acidosis paciente diabético hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué es? Una cetosis diabética. ¿Sí? Tú te confías y según la literatura dice tienes que tener pruebas de que hay cuerpos cetónicos, o en sangre o en orina. Yo le pedí en orina, porque lo tenemos en sangre, y me dan el resultado que no había cuerpos cetónicos. Entonces nos rompimos la cabeza y dijimos, a ver, tiene esto, tiene aquello, cumple con todos los criterios y sale cuerpo cetónico negativo. Claro, capaz. ¿Le creen o no le creen al laboratorio? Las modalidades como No le están. creen. Volví a pedir a las 6 horas otra vez y salió 3 cruces de cuerpos cetónicos. En pocas palabras, doctores, el laboratorio no cambia el diagnóstico. ¿Ya? Lo que te da el diagnóstico es tu presunción diagnóstica. Por algo tú examinas al paciente. Y ese es otro error que están cometiendo los jóvenes, los médicos nuevos de la generación de ustedes, que se basan mucho en laboratorio. Como este paciente salió que no, cuerpos negativos, no lo trataron como cetosis diabética, lo trataron como una acidosis metabólica de etiología infecciosa o renal. Idiopatía. Pero no lo manejaron como, y el paciente al día se complicó peor.
Porque se basaron en qué? Laboratorio. Laboratorio. Ustedes básense en su presunción diagnóstica, en lo que ustedes conocen y han aprendido. ¿Listo? Entonces, cuerpos cetónicos es importante y a veces pues lo hacen mal en el laboratorio. No te confíes, ¿no? Y si tienes dudas, vuelve a repetir. ¿Qué pierdes si vuelves a repetir? En este caso lo que dice Isabel, salió 3 cruces para Mariano, querido paciente. Y bueno, después ya lo recuperamos. Nitritos, básicamente, autores, confíen en los nitritos. Si tienen nitritos positivos, probablemente si tienes una infección biliar, ¿no? Casi les aseguro que tienen una alta posibilidad, un valor predictivo positivo muy alto cuando tengan nitritos, por si acaso. Ustedes saben que es especialidad sensibilidad, eso no lo voy a repetir, ya lo saben muy bien. Es un valor predictivo positivo, es un valor predictivo negativo, eso ya. Y ahora que están en epidemiología, se supone que termina el curso de epidemiología, ustedes tienen que dominar qué es especificidad, qué es sensibilidad, qué es valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, porque en epidemiología se usa mucho eso. Me imagino. ¿Ya? Por tal motivo, les cuento, me vino un paciente con fiebre, 39, temblando, con escalofríos así, y todo así, temblando, no podía ni hablar. Le tomé la temperatura y estaba en 37, temblando, con dolor lumbar, y le pido y a la media hora 39, 40 de temperatura. Y se le pasa el escalofrío, cuando ya tenía la fiebre más alta, y se pasó el escalofrío. ¿Qué diagnóstico es? Ah, eso se le dijo en semiología. Pielonefritis, correcto. Las pielonefritis o los abscesos tienen la peculiaridad de que te dan pródromos. Es decir, el paciente viene con escalofríos, le toman la temperatura y todavía no está alta la temperatura. Sube la temperatura a 40 o 39 y se le pasan las molestias. Es como que al revés, ¿no? Cuando debería tener escalofríos con 40. Pero eso pasa cuando tenemos abscesos o cuadros infecciosos de órganos macizos, como el riñón. Entonces le pedimos el examen de orina, doctores, y el examen de orina nos salió 2 a 5 por campo de leucocitos. ¿Qué opinan? ¿Tiene o no tiene infección urinaria? Clínica manda. 2 a 5 leucocitos por campo. ¿Tiene infección urinaria o no? Miren, viene y le hicimos puño percusión lumbar derecha, y saltó como que le están partiendo la columna. Ya. Ya hicieron la de. Pero miramos bien el análisis, decía nitritos positivo, a pesar que salía 2 a 5 por campo. Por eso le hicimos el tratamiento antibiótico y le pedimos otro examen de orina a las 6 horas. ¿Saben cuánto salió? Más de 100 leucocitos por Clínica campo. manda. Clínica manda. Moraleja, doctores, Clínica manda. Clínica no se confíen en el laboratorio. ¿Ya? Confíen en qué? En su capacidad diagnóstica. ¿Ya? Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Pigmentos biliares, vamos a usar básicamente la parte de las citas cualitativas, ¿no? Para ver cruces. Esta tira ya lo conocen ustedes, no sé cuántas veces más lo van a ver, pero en su serum sí les va a ser muy útil. ¿Ya? Hay puestos de salud que sí tienen sus tiritas, le hacen orinar y ven y traten de decir diagnóstico. No tengo un laboratorio que les va a medir de forma cuantitativa. No sueño, no existe eso. Ni ecografía. ¿Listo? Proteinuria, doctores, también no se olviden, miren, ¿no? Típico y característico de la proteinuria, ¿ya? Entonces ustedes van a ver como si fuese espuma de cerveza. ¿No? ¿Conocen, no? La cerveza. Sí, no. El comercial. No, jamás. Estaba esperando que así, doctor, sí. Ya, obviamente. Entonces, doctores, lo curioso es de que normalmente cuando tú quieres saber si hay proteinuria, nosotros siempre pedimos orina de 24 horas. Pero perdemos mucho tiempo y se ha creado una nueva forma de estudio que es la relación proteína-creatinina, que se hace una muestra de azar de orina en cualquier momento. ¿Ya? Hacemos la relación proteína-creatinina y nos va a dar un valor aproximado de como si fuese la muestra de 24 horas. Y sí, hay cierta inferencia en los resultados y sí, te da un dato muy parecido. Entonces, gracias a esta, es que nosotros ya podemos decir si hay proteinuria o no. Entonces, si quieren algo rápido, doctores, ¿qué van a pedir? Relación proteína-creatinina.
Si quieren ser específicos, si su proteína es selectiva, ¿qué van a pedir? Albúmina, creatinina, también existe por si acaso, ¿ya? Proteína creatinina o albúmina creatinina. Si no quieren tomarse la molestia de tomar proteína 24 horas, pidan proteína creatinina de cualquier muestra en el día, por si acaso. Bueno, vamos a la parte microscópica, ahora vamos a la parte sedimentaria. De hecho, doctores, lo más usado para sedimentario que es leucocitos en orina, para ver si hay infección. Si hay más de 5 leucocitos por campo, que es probablemente un proceso inflamatorio a nivel de las vías urinarias, y si hay algún foco específico, podemos decir que es una infección urinaria, podríamos decir. Pero el diagnóstico de infección urinaria no se da por los leucocitos en orina, se da por el... ¿Qué te hace el diagnóstico de infección urinaria laboratorialmente? Clínica. Ya, la clínica. Ya, bueno, está bien, ya lo han aprendido. No, pero ¿qué les da? Nitritos. No. Colonia. Ah. UFC. Coronada formada de. La unidad formada de colonias. UFC. La unidad formada de colonias básicamente les va a dar el diagnóstico. Es pocas veces el cultivo. O sea, tú tienes que cultivar y si va a crecer una determinada cantidad, 10 a la 6, por ejemplo, ustedes dicen, sí, sí hay una infección urinaria. Porque si crece, por ejemplo, 10 a la 2, no, pues un poquito, o sea, no entra dentro del diagnóstico. O sea, el examen de orina, doctores, de leucocitos de más de 5 por campo te da una presunción y esa presunción te obliga a dar tratamiento. ¿Ya? Dejas tu cultivo y pasan los días y sale el cultivo y dicen, uy, no ha crecido nada. Ups, no era una infección urinaria, así es que suspenden el tratamiento. Pero si sale que sí, tienen dos ventajas. Uno, que ya sabes que sí es infección urinaria, y dos, que si tu antibiótico no era el adecuado, vas a tener un antibiograma que te va a ayudar a un tratamiento adecuado. Moraleja, jamás den tratamiento de una infección urinaria si no han pedido un cultivo. ¿Ya? Porque va a pasar lo siguiente, a mí me ha pasado muchas veces, doctor, ¿sabe qué? Me encanta que me sigo sintiendo igual. A ver, este examen de orina y exactamente igual. Dices, ahora te va a dar este tratamiento antibiótico, ahora sí, con este sí te breve. Va, toma sus 7 días de tratamiento, regresa, no toma, sigue molestando. A ver, este otro examen de orina y otra vez leucocitos 50 por campo. Chispas, no han mejorado. Ya, te va a dar un tercer antibiótico. Dicen que hace el paciente, dice, no sabe. ¿Cómo voy con otro médico? ¿Verdad? ¿No? Pasa eso. Entonces, para evitar esa sensación que el paciente nota que tú le das una cosa y no mejora, le das otra cosa y no mejora, te da un cultivo, ¿no? Entonces sale, ¿qué pasa si es un germen súper resistente y es básicamente atacado por un antibiótico que de repente requiere ser hospitalizado? Entonces, en vano tú vas a estar ahí que le das y le das y le das. Lo que estás haciendo es crear más resistencia. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ya? Repito, los leucocitos básicamente de 0 a 5 por campo, lo normal, pero cuando tengo más de 5 es una causa inflamatoria, no siempre es infecciosa, por si acaso. Hemos tenido casos de cáncer de vejiga que hacen también leucocitosis, pero no es que sea infeccioso, es inflamatorio. ¿Listo? Muy bien, bacterias, normalmente se supone que la orina no debe haber bacterias, es estéril. ¿O debería haber bacterias? Ahorita si les hago una función suprapública a cada uno de ustedes, limpiecito, así bien limpiecito, no debe haber ninguna bacteria, se supone. ¿Ya? Ahora, los leucocitos básicamente, si están ausentes, muchas veces pasa esto lo que les dije. A veces en las fases iniciales de la espironefritis puede tener sangre de orina que no hay leucocitos o son normales. Tengan mucho cuidado, por eso les digo, pásense en la clínica. Eso que les he contado les ha pasado a varios médicos. No, pero si sangre de orina es normal. Y no le inicia tratamiento. O sea, es curioso. Pero la experiencia les va a enseñar que tienen que iniciar. Entonces, una pregunta, ¿el cultivo cuánto demora más o menos? Si es un germen común, normalmente te demora entre 3 a 4 días. O sea, en todo ese tiempo no le voy a dar ningún medicamento. No, sí. El tratamiento de la infección urinaria es empírico. Tú tienes, de acuerdo a tu anamnesis, determinar cuál es la causa de esa infección urinaria.
Pero, o sea, no está mencionando que no le tenemos que dar a los seguros de que Claro, tú vas a ver el examen de orina, vas a ver la orina, las características de orina, el olor, el color, lo que tú quieras, vas a observar, analizas y dices, me parece que es una infección urinaria. Te voy a dar este antibiótico para empezar. Pero ¿y si no hay cultivo? Si no hay cultivo todavía. No, pero supone que tú pides el cultivo y el cultivo está corriendo. Pero ya está relacionado. Ahora, si has analizado bien el caso, dices, me parece que la causa es un E. coli. Pero como es la primera vez que te da infección y tú no has tomado antibiótico, probablemente no hay mucha resistencia. Entonces te voy a dar, no sé, es una cefalosporina de segunda generación, me dejo tener dormido ahora, tómate esto y vemos el resultado. De repente llega el resultado y esa cefalosporina sí mata el germen. Continúa y termina el tratamiento. Y si no le cambio. Y si ves que el paciente sale que es resistente a ese antibiótico, le tomas un examen de orina y si ves que el examen de orina sale limpio, ¿le cambias el antibiótico? Depende. No, pero salió limpio. Quiere decir que tu antibiótico está haciendo efecto, si no, no saldría limpio. Pero si sale limpio, Pero en el antibiograma sale que es resistente. Pregunta, ¿le cambias o no le cambias el antibiótico? si es resistente, sí. El examen de orina salió limpio. Pero si es resistente, sí. ¿En qué confían? En la clínica. ¿En el examen de orina? En la clínica. Grábense eso. No sé, pero necesito que se graben eso. Confíen en la clínica. ¿Qué le preguntarían? ¿Cómo se siente usted? Doctor, me siento bien, ya no me duele, no me arde. Y a ver, tu examen de orina está limpio. Pregunta, ¿le cambias el antibiótico? No, porque el paciente se siente mejor, su examen está limpio, pero el antibiograma, una cosa es el antibiograma en un laboratorio y otra cosa es lo que pasa en tu cuerpo. Hay antibióticos que salen resistentes, pero a veces pueden actuar. Eso se lo digo desde ahora. Pero ¿qué pasa si te sale el examen de orina limpio y el paciente dice, doctor, me sigue ardiendo, me sigue doliendo? ¿Qué haces? ¿Confías en ese laboratorio? No. ¿Confías en la clínica? Dices, mira, ¿sabes qué? Probablemente no está haciendo efecto, acá es limpio, pero mejor te voy a cambiar al antibiótico que sale en antibiograma, ¿no? De repente amicacina. Te pongo otro amicacina. ¿Entienden el mensaje? O sea, el mensaje es, el laboratorio no manda. ¿Quién manda? La clínica, por favor. Desde ahora se lo voy diciendo. Yo. Desde ahora, métanse eso en la cabeza, ¿ya? Miren, si hay criterios planos, si son escasas, muchas veces es normal, ¿listo? Pero a veces va a haber también criterios planos en caso de mujeres que están en ciclo menstrual, porque también van perdiendo células y puede haber ciertas contaminaciones. Pregunten bien si están en ciclo menstrual, porque a veces sale el resultado y como no me he hecho una buena análisis, es un error muy común. No sé por qué los internos se equivocan en eso. Siempre dicen, doctor, esto no sabe, tiene una hematuria. Yo digo, está bien, la primera vez se puede entender, pero se repite. Cada año que vienen los internos siempre cometen el mismo error. No entiendo por qué. O sea, de verdad, no entiendo. Algún día lo entenderé. Ya cilindros, normalmente no tenemos cilindros. La parte de llaninos, vamos a tener el cerebro por campo. Cilindros leucocitarios, no debe haber ni eritrocitarios, ni granulosos, ni serios, no debe haber ninguno de ellos. Si en caso los hay, doctores, por ejemplo, si tenemos cilindros hemáticos, ya saben que el origen es glomerular. Y lo tienen que entender así. Si tengo cilindros de tejido epitelial, eso es un daño tubular. Quiere decir que los túbulos están necrosándose y sus células se están desprendiendo y esas células se están haciendo cilindros. ¿Sí? Si ven cilindros de células epiteliales, eso es daño tubular. Pregunta, cuando uno tiene una necrosis tubular aguda, ¿qué creen que van a encontrar en su examen de orina? Cilindros epiteliales. ¿Ya? Cilindros epiteliales. Doctor, ¿y si encuentro cilindros eritrocitarios, que es glomerular, qué probablemente está pasando en mi paciente? Pues un síndrome nefrítico, ¿sí? Una glomerulopatía. ¿Ya? Vean muy bien eso. Y si encuentro cilindros granulosos, ¿qué significan cilindros granulosos? Granulosos. Falla en la filtración. Degeneración del cilindro celular por éstasis en el túbulo renal. ¿Qué significa esto?
Con eso ¿Ah? Se quedaba Se atoró, ya. Algo así, ¿no? Células que se han quedado ahí. Y de algún otro modo, doctores, el sinónimo de síndromes granulosos son de causas infecciosas. Cuando tengan un paciente que hace un sedimento de orina y dice cilindros granulosos, doctores, probablemente tenga una infección urinaria, ¿ya? Probablemente porque la principal causa de cilindros granulosos son infecciones. ¿Ya? Asocien eso. Entonces, no solamente es nitritos, no solamente es leucocitos, sino ahora es cilindros granulosos. Bueno, bacterias, de hecho que ustedes tienen que ver. Miren, ha pasado a un paciente que le pusieron hasta, le cambiaron el antibiótico 4 veces. Ya, le dijeron, ya, toma ciprofloxacina, no funcionó. Ponte amikacina, no funcionó. Una cefalosporina, una tampoco funcionó. Una quinolona de alta generación, una moxifloxacina. Esa es una bomba, es como que no es una bomba atómica para matar una mosca, ¿no? Es que agarras una matamosca y ya. Entonces, el moxifloxacina es muy potente. Y el paciente no mejoraba. Le pedían cultivos en las 4 oportunidades y los cultivos salían negativos. Hasta que alguien dijo, pídele un cultivo para hongos. ¿Y qué salió? Cándida. Le dieron fluconazol y su infección desaparece. Moraleja. Cuando tengan una infección de difícil tratamiento con cultivos negativos, pues posiblemente no sea una bacteria, es un hongo. Pues por el paciente mira, este paciente le borraron toda su flora intestinal. ¿Ya? Y este paciente, caballero, para hongos, y lo curioso es que cuando tú das mucho antibiótico, crecen los hongos más, porque ya no hay bacterias que los detengan. Entonces, tengan mucho cuidado, razónenlo. Puede haber dichomona vaginalis, enterovirus glandularis, esquitosoma hematobius, ¿no? Que está asociado también a procesos inflamatorios a nivel de la vejiga y neoplasias. Bien, hematuria, no se olviden, normalmente los hematíes no deben ser más de 3 hematíes. Si hay hematíes, doctores, siempre pregúntense si viene de glomérulo, si es de la vía urinaria, háganse siempre esa pregunta, ¿no? O es de la menstruación si es una dama, ¿ya? Lo repito otra vez. Hay hematíes microscópicas, macroscópicas y glomerulares. Bueno, eso ya lo conocen ustedes, ver si hay dismórficos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hematíes dismórficos, que si ya están presentes los hematíes dismórficos, eso es glomerular, ¿ya? Glomerular. Leucocitos ya lo tocamos, no hay mucho que decir, neutrófilos o macrófagos, células epiteliales tubulares por exfoliación o daño tubular, ¿no? Se está exfoliando el tejido epitelial tubular y lo van a ver, ¿no? Daño agudo tubular o una enfermedad que van a conocer que se llama la nefritis intersticial. Desde ahora les voy diciendo que la nefritis intersticial es como, ustedes saben que el pulmón cuando le da asma, ¿qué significa? Es una alergia, ¿sí? Es como que el pulmón se hace alérgico, vasoconstricción, broncoespasmo, ¿no? Hemorrea, alergias. El riñón también, ¿no? Se pone alérgico y la enfermedad se llama nefritis intersticial, ¿no? Epitelio de transición, básicamente exfoliación del puro epitelio, tiene que ver mucho con tejido a nivel de uréteres y de vejiga, ¿no? Muy bien. Epitelio escamoso, doctores, cuando ven epitelio escamoso, probablemente ¿qué es? Contaminación, porque eso no está en las vías urinarias tan fácilmente. Lípidos, ¿dónde van a encontrar lípidos? Nefróticos, muy bien, ya está. Suficiente con eso. ¿Ya? Cilindros ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué se forman los cilindros? Básicamente porque se pegan a nivel del túbulo colector, ¿no? Se pegan en el túbulo colector y a veces se desprenden como si fuese un moldecito, ¿no? Y eso origina la presencia de los cilindros. Pueden tener hielino, nebulosos, seres industriales leucocitarios, texturas industriales de bilirrubina o de algún germen o microorganismos o mezclados, ¿no? Ustedes ya lo determinan. Y cada uno de ellos está asociado a una enfermedad específica. Si yo tengo, por ejemplo, granulares, enfermedad renal, necrosis tubular aguda, si tengo leucocitarios, pielonefritis, puede haber síndromes nefróticos, ¿no?
¿no? Si está asociado a hialino, puede ser normal, porque sí tenemos cilindros hialinos normalmente, pero también enfermedades renales. Y si hay epitelio, lentamente, principalmente necrosis tubular, ¿ya? Principalmente necrosis tubular, o nefritis intersticial, que también es un proceso alérgico. Cristales, doctores, vamos a ver justamente un tema de lo que son litiasis renal, y ahí vamos a ver los tipos de cristales, de ácido úrico, que su pH es simplemente, como su nombre dice, medio ácido. Oxalato de calcio, también en su medio es ácido, cada uno tiene características muy peculiares. Por ejemplo, acá es de forma de carta, ¿no? Si es monohidratado, en forma de discos ovoides o bicóncavos, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Son características que ustedes van a ver en el sedimento. Cristales de fosfato de cálcico, estrubita, como mencionamos, y cristales de colesterol. Si se percatan, fosfato cálcico y estrubita tienen pHs alcalinos, ¿ya? O sea, eso sí podría sufrir los vegetarianos. Podrían. Pero como el vegetariano tiene la costumbre de tomar mucha agua, es bien difícil que lo desarrolle. Miren, acá tenemos cristales de amoxicilina. ¿Listo? Cristales de cistina. Y bueno, ahí dejamos la parte urinaria y nos vamos a la parte de función renal. Acá, realmente, ¿para qué lo voy a mentir? ¿Qué es lo que normalmente usamos para calcular la tasa de excitación glomerular? La fórmula de Procurado. Nada más, es la única que la vamos a usar. Pero, es la forma que ya debemos dejar de usar. Ustedes ya deben usar. Sé que es aplicativos. epi. Ya, sí, CPK, es verdad. epi. ¿Para qué les voy a mentir? Todos nosotros usamos aplicativos para hacer el cálculo de la tasa de excitación glomerular. Sería mentira que les diga que hagamos un papelito y hacemos el cálculo. En fisiología tenía que enseñar de esa manera, pero ahora ya están en clínicas, pues ya subí el nivel. Por tal motivo, aplicamos varias fórmulas. Una es el MDRD, ¿sí? ¿Han escuchado el MDRD? Esa es una. Epi. Hay uno que es el CPK EPI, ¿han escuchado? ¿Es una? Sí. Y hay otro que es la cistitina que también es otro método de estudio para calcular. Son los únicos que usamos para calcular la tasa de excitación glomerular. Los demás son de conocimiento. Cuando vayan al hospital, lo que les van a preguntar, ¿cuál creen que es? Epi. CPK. Croco. A ver, no todos les gusta la nefrología. Creo que no jugó. Solamente le van a preguntar la única fórmula clásica conocida, que es 140 metros. Le da Creo que no por jugó. peso, Creo que jugó. es la única que les van a preguntar. Así es, sinceramente, porque tampoco saben qué es un MDRD, ¿ya? A no ser que sean expertos en el nefro, ahí sí les van a fastidiar. Así es que tranquilos, no se estresen. ¿Ya? Filtración glomerular, vamos a ir viendo. Rápidamente. Doctores, ¿ustedes se acuerdan que había una fórmula de cálculo de depuración de creatinina, ¿no? Que era la concentración de creatinina en orina por el volumen de orina sobre la concentración de creatinina en plasma? Esa fórmula es la fórmula que aplicamos estandarizada para todo cálculo de depuración. ¿Listo? Es lo mismo que está aquí. Si tú haces el cálculo promedio, tu valor de depuración de creatinina va a estar entre 90 y 130 mililitros por minuto, y eso es lo correcto. Menor de 90 ya es patológico. Tanto así que el estadio 2 de la enfermedad renal crónica va de 90 a 60. ¿Sí? Y el estadio 1 es más de 90. ¿Por qué? Si hemos dicho que es normal más de 90, ¿por qué? Hay factores de riesgo. Si yo soy diabético y mi tasa de filtración está normal, no significa que no tenga un daño renal. Ya lo debo tener. Y es un estadio 1, porque tengo más de 90, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Tengo 90-60 y es un estadio 2. Entonces, no porque tenga una tasa normal, no significa que esté desarrollando una enfermedad renal crónica. Tengo que tener factores de riesgo. Bien. Esta de acá, como conocimiento, ¿ustedes se acuerdan de la inulina? Sí. Pero es exógena, no la usamos. Ya, solamente el conocimiento. Entonces, la fórmula de Corcoran, esta fórmula, doctores, de hecho que ya la saben de memoria, la han aplicado en la práctica, es la fórmula
peor diseñada que puede existir, pero ya, ¿qué podemos hacer? Fue diseñada solamente, primero, en varones. Segundo, fue diseñado en varones relativamente sanos. Entonces, no se incluyó población de mujeres. Entonces, no es una fórmula creada para ello. Por eso es que dijeron, las damas dijeron, para nosotros, no se preocupen, por 0.5. Y eso lo hicieron por la superficie corporal, hicieron un aproximado y hicieron esa fórmula. Y así solucionaron el problema, pero no es real, porque cuando se aplica esta fórmula en pacientes patológicos, te da, y en ancianos, te da datos muy variados. O sea, no es tan exacto. Por eso se crearon otras fórmulas que vamos a ver. Aquí está. Esta es la fórmula que ustedes conocen, básicamente en función a 0.85 para las mujeres, ¿ya? Pero existe el famoso MDRD de 4 variables, 6 variables y de 9 variables. ¿Ya? Lo malo que esta fórmula MDRD incluye, a más variables tengas, más exacto va a ser. Pero todas sus fórmulas, como pueden ver, tienen al exponencial menos 1.154, exponencial al menos 0.203, exponencial. Entonces nadie de ustedes va a poder hacer un cálculo, por ese motivo usamos aplicativos. Si ustedes quieren aplicar el MDRD, sí, porque es una fórmula validada tanto para varones y mujeres en población enferma. O sea, sí te da un dato más exacto. Pero yo personalmente uso el CKD-EPI. ¿Por qué? Porque el CKD-EPI es una fórmula estandarizada para pacientes enfermos, varones y mujeres, en función a esta fórmula de aquí. Es como decir la fórmula mejorada. ¿Ya? Entonces van a darse cuenta que ahora todos, casi la mayoría, están usando esta fórmula que es el CKD-EPI. ¿Listo? Pero no lo pueden calcular como el Copper porque necesitas fórmula, porque igual sus exponenciales es a la 1.3 y al... Ya. Entonces, aplicativo. ¿Listo? Pero como muchas veces los doctores no conocen estas fórmulas, porque les soy sincero, muchos doctores que no lo conocen, cuando hagan sus rotaciones, la única fórmula que se acuerdan cuál es. ¿Ya? Entonces, esa sí no pueden fallar. Ya sería mucho roche que les pregunten y no lo puedan responder. O sea, casi. Ya, ahora a alguien se le ocurrió crear, dice, ¿y qué pasa si yo uno la creatina con la cistatina C? ¿No sería más exacto? Entonces crearon el famoso, las fórmulas asociadas al CKD-EPI, asociado a quién? A cistatina C. Otros, cistatina C con creatinina. ¿No? Y así, miren, si realmente quieren conocer todas las fórmulas, existen un montón de fórmulas, realmente. Personalmente, la cistatina C no tienen el acceso ustedes. Van a darse cuenta que no es tan fácil medir cistatina C porque es un poco caro. Lo que van a tener es creatinina y les aconsejo que en sus aplicativos descarguen el CKD-EPI. ¿Qué aplicativo usan ustedes para las fórmulas? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? MCD Pro. MCD Pro. Yo uso un aplicativo que se llama iDoctus. ¿Han escuchado? No, no he escuchado. Yo tengo uno mejor. Es iDoctus. iDoctus, bueno. iDoctus. ¿Qué tiene iDoctus? Te da todas las fórmulas de cálculos de cada rama, para cardio, renal, todas las fórmulas. Te da toda la farmacología y vadimeco que tienes. Te da casos clínicos por semana para que desarrolles. Y es gratuito, ¿no? iDoctus, ¿sí? ¿Les ha salido? Ya está. Te da el cálculo de las dosis pediátricas también. Te da el cálculo en corrección en función renal y hepática. Te da casi todo, ¿no? Sí. Es práctico. Y tiene todas estas fórmulas para que tú coloques los datos y te da todos los resultados que tú quieras. Ya depende de ustedes, si les interesa y les gusta, chévere. Si no, ya lo eliminan. Ya. Doctores, existen otros métodos un poquito más radioactivos. Se usa tecnesio 99, el famoso etileno tetracético. Bueno, nunca lo he usado. ¿Ya? Pero por teoría lo tienen que saber. El ácido dietileno triamino
pentacético, que también es otro estudio para ver tasa de pentacético, que es mucho más exacto. O sea, si tú quieres saber realmente cuál es la tasa de un paciente, ¿cómo es que, doctor, surgieron esto? Por trabajos de investigación en animales. Se hizo para calcular exactamente la tasa de infecciones y se aplicó este tipo de métodos. No los hacemos nosotros, pero bueno. Otro es claramente la urea. También se puede usar la urea plasmática. Eso sí, doctores, lo voy a recalcar. La relación urea-creatinina, ¿cuál es? 20 a 1. 21. Grábense muy bien eso, doctores. Necesito que eso quede ya muy fijo en ustedes. ¿Por qué? Porque si le viene un paciente con creatinina de 4, ¿cuánto debe tener de urea? Más o menos. La proporción es 20 a 1. Si tengo una creatinina de 4, ¿cuánto tiene que tener de urea? 80. Si tengo una creatinina de 5, ¿cuánto tendría que tener de urea? 100. La proporción es de 20 a 1 o 1 a 20, ya como ustedes quieran darlo. ¿Listo? ¿Por qué les menciono esto? Porque los pacientes con enfermedad renal crónica, como es crónico, van avanzando a la par la urea y la creatinina, ¿sí? ¿Qué pasa si me viene un paciente con creatinina de 4 y la urea está en 500? Agudo. Eso es agudo. Y lo repito muchas veces porque ahí cometen errores cuando manejan al paciente. Dicen, este paciente lo manejan como enfermedad renal crónica cuando es una enfermedad renal aguda, ¿ya? Por eso es importante que sepan los valores de la urea. La urea normalmente va de 20 a 25, yo lo considero de 20 a 40. ¿Ya? Ese es el rango normal de la urea. ¿Listo? Ahora, acá van a ver que se le pone cociente urea-creatinina 40. Que por cierto, sí, también se podría considerar, pero yo les aconsejo que hagan con 20. Con 20 les va a ayudar mucho más al manejo clínico. Ahora, doctor, yo quiero saber si mi paciente está eliminando adecuadamente el sodio. ¿Qué voy a calcular? El indicador de disfunción tubular como fracción de expresión de ¿quién? Sodio. El sodio. Es el sodio filtrado sobre el sodio tetado multiplicado por 100. ¿Para qué me sirve esto? Principalmente para saber si mi riñón está eliminando adecuadamente o no la cantidad de sodio. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está haciendo falla renal, ya está. Se supone que tengo una falla renal, prerrenal, renal o postrenal. Tienen que hacer esa pregunta. Si fuese prerrenal, el problema no es que los túbulos estén mal o el glómerulo, sino que le falta perfusión. Ya está. Por tal motivo, ¿cómo va a estar el sodio en la orina? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Por qué? Porque sus túbulos todavía pueden reabsorber el sodio, porque funcionan. ¿Qué pasa si necrosan mis túbulos? Ya no es prerrenal, ahora es renal. ¿Qué va a pasar con la reducción de sodio? Ya no reabsorbe mucho sodio, por todos motivos vas a comenzar ¿qué? A orinar más A orinar sodio. Es decir, si ya comienzas a perder sodio, significa que tu riñón ya, los túbulos, ¿qué pasó? Ya han necrosado. Ya no es una prerrenal, sino es un renal. Para eso me sirve la fracción de expresión de sodio. ¿Ya? Me va a ayudar a determinar en qué momento me encuentro. ¿Y eso cuánto tiempo habrá después? Porque hay una necrosis aguda. Si la necrosis es por hipoperfusión, normalmente la necrosis se da a las 24 horas. Entonces, Bueno, la idea es que no llega a necrosar. O sea, si un paciente llega y dice, por ejemplo, viene la mamá con su pequeño y dice, no, hijito, no orina. ¿Desde qué hora no orina? Desde ayer. Lo más probable es que cuando tú lo manejas a ese paciente, ya necrosó. Doctor, no orina desde hace 6 horas. O sea, tú lo hidratas, lo mejoras y ese riñón se mejora, porque es netamente es perfusión. Todavía no necrosó. El tiempo es vital, doctores, por si acaso. La osmolaridad ya lo conocen ustedes, ya saben calcularlo, no hay ningún problema. Ya saben 2 veces el sodio sobre el glucosa 18 sobre el humus sobre 2.8 o la urea sobre 6 o 5.6, que es otro valor. Y doctores, ustedes. Yo de ahí. ¿Hasta qué tenemos clases? Muy bien. Máquinas. A ver, vamos a llamar ahora, ¿no? Porque imágenes ya está fácil. ¿No? Voy a llamar sin buscar a propósito algo. A ver.